En este video vamos a hablar sobre tipos de datos primitivos. Y bueno, primero también hay que ver para qué necesitamos tipos de datos. Bueno, si te has dado cuenta en los ejemplos que hemos estado haciendo hasta el momento, solamente hemos utilizado un tipo de dato. Ese tipo de dato es el tipo int o de tipo entero. De hecho, en el video anterior de operadores hice un ejercicio con el operador módulo en el que yo decía algo como esto. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Yo decía algo como 18 módulo 5 y este result va a guardar ese punto 6, ese decimal punto 6 que es el residuo de dividir 18 entre 5. Pero en realidad esto no es correcto porque los números decimales no se pueden guardar en datos o en tipos de datos de tipo entero. Y bueno, existen varios tipos de datos. ¿Cómo le hago para resolver eso? Bueno, ahorita vamos a ver. Primero vamos a ver varios tipos de datos primitivos que existen y que podemos utilizar aquí con C#. Para eso vamos a crear un script nuevo. Script de C#. Y hay que llamarlo types. Vamos a abrirlo. Voy a borrar update y el comentario de start y quitar de la vista esas librerías. Bueno, decíamos que hemos utilizado el tipo de dato int. ¿Okay? Este tipo de dato puede almacenar números tanto negativos como positivos y tiene un rango. De hecho, tengo aquí anotado el rango que voy a pegar en el comentario. Ese es el rango de números que puedes guardar aquí lo voy a poner en español, que puedes guardar en un int. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera guardar, anteriormente hicimos un ejemplo de edades, ¿no? Guardar un dato de edades. Yo no necesito un rango tan amplio para guardar una edad. Puedo necesitar mucho menos, un rango mucho menor a ese para guardar una edad, porque no creo que alguien llegue a una edad tan grande, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un tipo de dato que se llama byte. ¿Ok? Si yo quiero declarar una variable de tipo byte, es igual que la que un entero. Simplemente escribo byte. H es igual a 20, por ejemplo, ¿no? Y sin problema puedo almacenar este número 20 en una variable que no es entero, que es de tipo byte. La diferencia es que el rango de byte va de 0 a 255. ¿Ok? Que es más que suficiente, creo yo, para almacenar un dato de este tipo, a la edad de alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizaría byte y no entero si me va a funcionar igual? Bueno, la diferencia es que byte utiliza menos memoria que utilizar un entero. Y sobre todo cuando estás haciendo videojuegos hay que cuidar muchísimo la cantidad de memoria a utilizar. Si tú sabes que el dato que necesitas cabe en un byte, no es necesario meterlo en un entero. Y bueno, optimizas un poquito tu uso de memoria. ¿Ok? Hay modificadores, por ejemplo, hay un byte que en lugar de llamarse byte como tal se llama sbyte, que la S significa que que tiene signo, es un signed byte, es decir, que puede ser negativo, pero es del mismo tamaño que el byte. Lo que hace es quitarle números de la parte alta o de la parte superior del rango y los agarra para poder hacerlos negativos. Es decir, en lugar de ir de 0 a 255, el sbyte va de menos 128 a 127. Es el mismo rango que de 0 a 255, pero recorrido para que alcance a tomar números negativos. De la misma forma que hay esta modificación de byte y sbyte, hay una modificación para un entero. Voy a poner este entero acá abajo para que quede junto. Hay un tipo de dato entero que se llama uint o uint, ¿ok? La diferencia es que este no puede tener números negativos. Si tú sabes que tu dato nunca va a ser negativo y necesitas un rango mayor a este superior que está acá, bueno, puedes utilizar un uint si quieres, ya que ese puede ir desde 0
hasta este dato que está aquí. Los tengo aquí en mi acordeón pegados. Ahora, tanto byte como sbyte, como int, como uint, ninguno de esos puede manejar números decimales. Teníamos el problema de el operador módulo que nos regresa el residuo que son decimales. No, ninguno de estos puede almacenar decimales. Hay varios tipos de datos primitivos que nos dejan almacenar decimales. El más común, no los voy a poner todos aquí, pero sí voy a poner el más común, que es el tipo float. El tipo float nos permite almacenar números decimales, además de permitirnos un rango más amplio que cualquiera de los anteriores, que byte o que int o que cualquiera de sus variantes. Obviamente, al tener un rango más amplio, que por cierto también lo tengo aquí anotado, lo voy a poner acá, va de más menos 1.5 por 10 a la menos 45 a más menos 3.4 por 10 a la 38. Por ahí perdí un poquito el formato por el comentario, pero el menos 45 y el 38 son exponenciales, son números exponentes. Es el rango hacia negativo y este es el rango hacia positivo. Bueno, el comentario queda un poquito raro, pero recuerda que estos son exponentes, menos 45 y 38. Pero bueno, el chiste es que float sí puede guardar decimales y cada que yo necesite hacer operaciones de punto flotante con decimales, voy a utilizar floats. No solamente es cuando necesito un rango más amplio, sino más bien cuando necesito guardar valores con una precisión mayor, que son probablemente de los más comunes que utilizamos cuando se hacen videojuegos. Estos son los datos que más utilizamos, especialmente tratándose de vectores o cosas así. Y bueno, además tenemos datos que no son, tipos de datos primitivos que no son numéricos. Es el caso del char. Por ejemplo, el char es un carácter, puede guardar un carácter. Si yo declaro una variable de tipo char, sample char es igual a, por ejemplo, la letra T, ¿ok? Pero para yo poder asignarlo como un carácter necesito utilizar comillas simples alrededor de mi carácter, ¿ok? Así es como yo guardo un carácter dentro de una variable de tipo char. Y su rango, bueno, utiliza Unicode o todo el rango de Unicode, que Unicode es un set de caracteres muy amplio y lo ponemos como desde U o U0000 hasta UFFFF, que es todo el rango de caracteres. Si bueno, quieres investigar sobre todos los caracteres de Unicode, son un montón, pero puedes buscarlo así como Unicode. Voy a poner aquí para que lo puedas investigar. Tenemos también algo muy utilizado llamado un string. Un string es básicamente una secuencia o una cadena de chars. Voy a poner aquí cadena de chars o chars en plural. ¿Qué hace? Bueno, básicamente tiene un montón de variables char adentro y puedes básicamente pues guardar palabras ahí dentro, ¿no? Si yo declaro una variable de tipo string, sample string, ya habíamos escrito dentro de nuestro código palabras como cuando escribimos hola. Cuando escribimos una cadena de caracteres utilizamos comillas dobles, no comillas simples, y así yo puedo guardar una variable, o mejor dicho, una palabra o secuencia de caracteres dentro de una variable de tipo string. Ahora, solo para tener una de cada una por aquí, voy a declarar dentro del start, pues básicamente eso, una de cada una, para dejarlos como ejemplo. Sample, le voy a poner un nombre muy genérico, pero vamos a decir aquí 120. Vamos a poner un entero también, que es igual a 1000. Vamos a poner un uint, que puede ser también cualquier dato. Este no puede ser negativo, entonces tiene que ser, bueno, por ejemplo acá podemos poner menos 1000 y aquí podemos poner 1000. Este menos 1000 nos podría asignar al uint y no les puse nombre, sample int y sample uint.
Ok, entonces tenemos todos menos float. Ah, bueno, importante saber que cuando declaramos un float, que decíamos que sí puede tener decimales, por ejemplo 6.5, va a marcar un error si al final no ponemos una f. Siempre que tenemos un float declarado o una variable, perdón, o un dato de tipo decimal y lo queremos asignar a un float, debemos de agregar el sufijo f al final, si no nos va a marcar un error. Bien importante recordarlo porque también es un error bastante común y a veces cuesta trabajo recordarlo. Ok, ese fue un vistazo general a tipos de datos primitivos. Son los más comunes, no son todos, pero estoy seguro que casi en todos tus proyectos solamente vas a utilizar estos. En alguno que otro puedes utilizar otros diferentes más especializados, pero casi en todos tus proyectos estos son los que vas a estar usando. De todos modos te dejo el link por si quieres ir a la documentación de Microsoft y ver el resto de la información mucho más completa.